En 1964, tu abuelo tocó algo bajo las piedras de Teotihuacán que no debería haber tocado. No vio nada raro al principio, solo piedra. Pero 3 semanas después, dejó de ir a la iglesia. Nunca dijo por qué. Nunca se lo preguntaron. Eso es lo que pasa cuando una verdad es tan grande que el silencio se convierte en la única opción segura. Cientos de mexicanos y latinoamericanos crecieron escuchando versiones fraccionadas de historias como la de tu abuelo, pero nadie jamás les contó la verdad completa. Un pariente que simplemente dejó de creer. Una tía que hablaba de cosas imposibles. Un vecino que trabajó en excavaciones y después se fue a vivir al pueblo, lejos de la capital. Todos guardaban el mismo secreto, y ese secreto estaba enterrado literalmente bajo tus pies, en las pirámides que visitas sin comprender realmente qué estás pisando. Lo que estás a punto de escuchar fue censurado durante 60 años, no por gobiernos dictadores, no por represión abierta, sino por algo mucho más sofisticado, por el silencio coordinado de arqueólogos que firmaron documentos de confidencialidad, por instituciones que perdieron archivos, por familias que fueron pagadas para que sus parientes guardaran la boca cerrada. Y todo comenzó con un hombre que simplemente estaba cavando. ¿Cuántos secretos crees que están enterrados bajo los lugares que visitas en México? ¿Cuántas verdades fueron silenciadas, no porque sean falsas, sino porque son demasiado incómodas para quien controla la narrativa oficial? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué creen ustedes. Antes de que sigas leyendo, debes comprender algo. Los arqueólogos modernos te dicen que conocen Teotihuacán. Te muestran las escaleras, los murales restaurados, las teorías sobre los teotihuacanos. Pero no te muestran lo que sucede cuando una pala atraviesa una capa de tierra que no debería existir. No te muestran los reportes que nunca se publicaron. No te muestran el cuaderno de notas de tu abuelo, porque ese cuaderno fue confiscado hace casi 60 años por alguien que nunca se identificó. Tu abuelo se llamaba Armando Rodríguez Méndez. Nació en 1898 en Puebla. Cuando tenía 66 años, un arqueólogo estadounidense llamado Kenneth Simpson lo contrató para trabajar en lo que se suponía sería una excavación rutinaria en la pirámide de la Luna. Simpson dirigía un equipo pequeño, solo 10 trabajadores mexicanos y 3 asistentes estadounidenses. Trabajaban en la madrugada. Nadie preguntaba por qué. Los salarios eran buenos. Eso era suficiente. La excavación oficial duraba de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, como cualquier otro trabajo arqueológico. Pero los trabajadores nocturnos, entre los que estaba tu abuelo, llegaban a las 10 de la noche y trabajaban hasta las 4 de la mañana. Kenneth Simpson decía que exploraban las capas inferiores de la estructura, buscando evidencia de ocupaciones anteriores. En realidad, buscaban algo mucho más específico, algo que las capas superiores ya habían registrado, pero que nadie se atrevía a mencionar públicamente. Armando escribía todo lo que veía en un cuaderno de tapas azul oscuro. Esa era su costumbre. No era un hombre educado formalmente, pero tenía lo que los mexicanos llaman ojo clínico.
podía notar diferencias en la estructura de la piedra que otros trabajadores pasaban por alto. Simpson lo había notado desde el primer día y lo movió inmediatamente a las excavaciones nocturnas. «Este hombre ve las cosas que otros no ven», le dijo Simpson a su asistente en inglés, sin saber que Armando entendía cada palabra. Durante las primeras 3 semanas, Armando documentó exactamente lo que esperaba. Cerámica fragmentada de distintas épocas, herramientas de obsidiana, huesos quemados que indicaban ceremonias antiguas. Nada fuera de lo ordinario, nada que hiciera sugerir que la historia oficial estuviera equivocada. Y luego llegó la noche del 23 de septiembre de 1964, la noche en que Armando encontró la cámara. No fue un descubrimiento accidental. Simpson había estado buscando exactamente ese lugar. Tenía medidas precisas anotadas en papeles que guardaba en una carpeta roja que nunca dejaba de su vista. Instruyó a Armando y a otros 2 trabajadores para que cavaran en un punto muy específico, a 30 pasos al norte de donde habían estado trabajando. Dijo que sus cálculos indicaban una anomalía estructural en las capas profundas. Pero los cálculos no eran de Simpson. Simpson estaba siguiendo instrucciones que provenían de alguien más. Alguien que no estaba físicamente presente en la excavación, pero cuyas órdenes llegaban por correo, en sobre sin remitente. Cuando la pala de Armando atravesó el límite de la cámara sellada, sintió el cambio en la resistencia de la tierra. La piedra debajo era diferente, más compacta, mucho más antigua. Simpson escuchó el sonido desde donde estaba revisando los instrumentos de medición y corrió hacia el pozo. Por primera vez en las 3 semanas que llevaban trabajando juntos, Armando vio miedo en los ojos del estadounidense. No miedo a accidentes, miedo a que algo fuera encontrado. Lo que emergió de ese pozo fue una estructura que no tenía lugar en la cronología oficial de Teotihuacán. Una cámara subterránea construida de piedra que no provenía de Teotihuacán. Los arqueólogos distinguen las piedras por su origen geológico. Esta provenía de otro lugar. Según la documentación que tu abuelo escribió, las piedras tenían un color rojizo con vetas grises que no coincidían con nada que se hubiera encontrado en la región central de México. Simpson estudió las piedras durante 15 minutos en completo silencio y luego dio una orden que cambió toda la operación. Pidió que todos los trabajadores, excepto Armando, abandonaran inmediatamente el sitio. Les pagó el mes completo por adelantado en efectivo y les dio una instrucción clara: no hablar de lo que habían visto, no hacer preguntas, no comentar con nadie, ni siquiera con sus familias. Y si alguien les preguntaba, debían decir que habían sido despedidos porque el financiamiento se había agotado. Los otros trabajadores obedecieron. En ese momento, en 1964, cuando los salarios alcanzaban para mantener una familia durante meses, la cantidad de dinero que recibieron no dejaba espacio para la valentía moral. Armando se quedó, y Simpson lo llevó dentro de la cámara con una linterna de queroseno, porque no querían usar lámparas eléctricas que pudieran dejar registros visuales. Lo primero que notaron fue el aire. Dentro de la cámara, el aire era diferente, no enmohecido como habría sido el de una tumba sellada durante 1000 años. Fresco,
casi como si circulara desde algún lugar. Simpson examinó las paredes y encontró pequeños orificios en las esquinas superiores. Sistema de ventilación, deliberadamente construido, deliberadamente ocultado bajo capas de escombro y tierra. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de marcas que no eran glifos teotihuacanos, ni mayas, ni aztecas. Tu abuelo las describió en su cuaderno como símbolos en espiral, algunos conectados entre sí como si formaran un mapa. Simpson fotografió cada una de esas marcas y luego pidió que Armando le ayudara a buscar algo específico. No dijo qué, solo dijo que lo sabría cuando lo viera. En el suelo de la cámara, semioculto bajo una capa de polvo tan fina que parecía polvo de piedra pulverizada, estaba el objeto. Armando lo describió así en su cuaderno: más pequeño que un puño, forma de máscara, obsidiana negra. Pero la obsidiana brillaba. Brillaba de manera que no debería brillar una piedra, como si tuviera luz adentro, como si recordara luz de hace 1000 años. Simpson tomó el objeto con ambas manos, como si temiera romperlo. Lo sostuvo bajo la luz de la linterna. Armando vio cómo el rostro del estadounidense cambiaba. Primero sorpresa, después algo más. Miedo quizá, o reconocimiento. Como si Simpson ya supiera exactamente qué era lo que estaba viendo, pero verlo en persona era distinto a conocerlo por fotografías o reportes académicos. Lo que pasó en los siguientes 10 minutos, Armando nunca lo escribió completamente en su cuaderno. Hay páginas donde escribió solo fragmentos. Una frase: Simpson lloró. Otra: dijo que ahora todo tenía sentido. Y una tercera que aparece con una letra diferente, casi como si la hubiera escrito en un estado diferente de conciencia. Dijo que los antiguos sabían cosas que los modernos habían olvidado. Simpson guardó el objeto en una bolsa de lona con un forro de algodón. Cerró la cámara, no con cuidado, violentamente, como si quisiera que nadie más la encontrara jamás. Trabajaron toda la noche rellenando el pozo, recolocando tierra, cubriendo cualquier rastro de la excavación. Al amanecer, parecía que nada había sucedido. Nadie en el sitio arqueológico oficial jamás supo que esa cámara había sido descubierta. 3 días después, Simpson se fue de México. No le dijo a Armando a dónde. Solo le hizo firmar un documento en inglés que Armando no comprendía completamente, pero que en términos generales decía que lo que había presenciado bajo la pirámide de la Luna debía permanecer en secreto, bajo pena de consecuencias legales que no especificaba. Simpson le pagó una cantidad de dinero equivalente a 3 años de salario. Fue generoso. Fue también una forma de compra del silencio. Pero Armando siguió escribiendo en su cuaderno azul y siguió guardando el cuaderno. No lo mostró a nadie durante años. Su fe, sin embargo, cambió inmediatamente. Dejó de asistir a misa. Su esposa le preguntó por qué. Él dijo que había visto algo en Teotihuacán que le hizo comprender que toda la historia que le habían enseñado en la Iglesia Católica era incompleta, que existía una verdad anterior, más antigua, que los sacerdotes de la Iglesia lo sabían, pero guardaban silencio porque
esa verdad los cuestionaría desde sus fundamentos. Su esposa le pidió que no hablara de eso, no por falta de fe, sino por miedo. Los años 60 en México eran años de represión silenciosa. Los disidentes desaparecían. Las familias aprendieron a mantener los secretos peligrosos dentro del círculo más íntimo. Así que Armando guardó el cuaderno y esperó. Esperó a que otros arqueólogos descubrieran lo que él había visto. Esperó a que la verdad saliera a la luz de manera científica. Nunca pasó. Nada de lo que Armando vio en esa cámara fue jamás corroborado públicamente, ni por arqueólogos mexicanos, ni por estadounidenses, ni por el INAH, ni por instituciones privadas. Fue como si la historia se hubiera reescrito a sí misma alrededor de esa ausencia, como si la realidad oficial pudiera ignorar la verdad simplemente porque la verdad no encajaba en la narrativa que necesitaban mantener. Lo que Armando no sabía es que Simpson no era un arqueólogo común. Su nombre real era Kenneth Harrison Simpson y trabajaba para una institución que no aparecía en los registros públicos. Una institución que se dedicaba a rastrear descubrimientos arqueológicos que contravenían la cronología oficial de la civilización humana. Simpson era un coleccionista de anomalías. Así se llamaban a sí mismos. Hombres y mujeres que viajaban por el mundo buscando evidencia que no encajaba. Evidencia que las instituciones científicas preferían ignorar. Simpson llevó la máscara de obsidiana a Washington, pero nunca llegó allí directamente. Pasó primero por el Vaticano, donde se encontró en privado con un cardenal cuyo nombre tampoco aparecía en registros públicos. Esa reunión duró 1 hora. Simpson salió de ella con instrucciones nuevas. La máscara no iría a Washington. Iría a los archivos privados del Vaticano. Los archivos que no aparecen en los catálogos. Los archivos que ni siquiera el INAH sabe que existen. Porque la máscara de obsidiana no era solo una máscara. Era una evidencia física de que los antiguos teotihuacanos poseían conocimientos que la ciencia moderna todavía no comprendía. Y esa evidencia debía ser guardada, no destruida, guardada en un lugar donde fuera accesible para aquellos que sabían buscar, pero invisible para el resto del mundo. Años después, cuando Armando tenía 84 años, le contó toda la historia a su nieto en privado. Le mostró el cuaderno azul, ahora más frágil, con páginas que empezaban a desprenderse. Le dijo exactamente lo que había visto y le pidió que, después de su muerte, no lo publicara, que lo guardara, que lo protegiera como él había protegido esa verdad durante todos esos años. Porque, dijo Armando, había aprendido algo muy importante en Teotihuacán. Que existen verdades que solo pueden ser percibidas por aquellos que están listos para percibirlas. Y que la mayoría de la humanidad no estaba lista. Armando murió en 1988. El cuaderno azul desapareció después. No fue robado, simplemente la familia decidió que debía permanecer en silencio. Fue pasado de mano en mano dentro del círculo más íntimo de la familia, de abuelos a nietos, siempre con la misma instrucción: guardar silencio, proteger lo que Armando había visto. Pero aquí,
es donde la historia se complica. Porque 60 años después, en 2024, alguien dentro de esa familia decidió que el silencio había durado demasiado tiempo. Alguien decidió que la verdad merecía ser conocida. Y ese alguien filtró fragmentos del cuaderno. No los fragmentos directos, no fotografías, sino referencias, descripciones, conexiones. Y esas conexiones llevaron a algo que Armando nunca supo mientras trabajaba en aquella excavación nocturna. La cámara que encontró no era única. Bajo la pirámide del Sol, a menos de 1 kilómetro de distancia, existe otra cámara. Y bajo el templo de la serpiente emplumada, una tercera. Todas construidas con piedra que no proviene de la región. Todas con el mismo sistema de ventilación. Todas con símbolos similares. Todas descubiertas de manera privada por organizaciones que prefieren permanecer en la sombra. El INAH sabe que estas cámaras existen. Los registros del INAH contienen referencias oblicuas, anomalías estructurales de origen desconocido, artefactos removidos para análisis privado, excavaciones suspendidas por razones administrativas. Eso es el lenguaje de la censura cuando es ejercida elegantemente. No un no directo, sino un murmullo, un vacío, un silencio que ocupa espacio. Lo que Armando presenció fue el mecanismo de esa censura funcionando en tiempo real. No la represión abierta, sino algo más sofisticado. La captura de información. El pago del silencio. El viaje del objeto de valor a un lugar donde no podrá ser comprobado. Y la reescritura de la historia alrededor de esa ausencia. Ahora, 36 años después de la muerte de Armando, estamos en una posición donde tenemos fragmentos de información que apuntan todos hacia la misma conclusión. Bajo Teotihuacán existe una verdad arqueológica que contradice todo lo que la historia oficial nos ha enseñado. No sobre cómo los teotihuacanos vivían, sino sobre quiénes eran realmente y de dónde provenía su conocimiento. Porque aquí está lo que nadie te dice cuando visitas Teotihuacán. Aquí está la anomalía que los arqueólogos siempre pasan por alto. Los teotihuacanos construyeron una ciudad de 250,000 personas en 1800 a.C. Desarrollaron sistemas de ingeniería hidráulica que no fueron iguales hasta siglos después. Crearon una astronomía tan precisa que podían predecir eclipses. Construyeron pirámides con una orientación exacta respecto a las constelaciones. Y luego, sin razón aparente, alrededor del año 700, abandonaron la ciudad completamente. La teoría oficial dice que fue por colapso ambiental, hambre, sequía, pero no hay evidencia clara de eso. Los depósitos sedimentarios no lo confirman. Las muestras de polen no lo respaldan. Es como si la historia oficial estuviera inventando una causa porque necesitaba una explicación coherente para un evento que en realidad no comprende. Aquello que Armando vio bajo la pirámide de la luna, la cámara con las piedras de color rojizo y los símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida,
propone una explicación completamente diferente. ¿Y si los teotihuacanos no colapsaron? ¿Y si fueron desplazados? ¿Y si la verdadera historia de Teotihuacán no es una historia de auge y caída, sino de transformación? ¿Y si el conocimiento que poseían fue incorporado a otras culturas? ¿Y si ese conocimiento es lo que la Iglesia Católica ha estado custodiando en sus archivos secretos desde hace siglos? Estas preguntas son peligrosas, no porque la respuesta sea peligrosa, sino porque hacerlas implica aceptar que la verdad que nos han enseñado es incompleta. Y cuando aceptamos eso, todo lo demás comienza a colapsar. La fe, la certeza, la comodidad de vivir en un mundo donde sabemos quiénes somos porque nos lo han dicho autoridades que confiamos. Armando experimentó exactamente eso. Por eso dejó de ir a la iglesia, no porque dejara de creer en Dios, sino porque comprendió que la iglesia no le estaba contando la verdad sobre Dios, que existía algo más antiguo, algo que la iglesia conocía, algo que había sido deliberadamente ocultado. Y cuando tu abuelo o el abuelo de tu amiga o alguien en tu comunidad cuenta la historia de un trabajador que cambió de fe después de trabajar en excavaciones, no es una coincidencia. No es una historia aislada, es un patrón, es un síntoma de que hay algo mucho más grande enterrado bajo las piedras de México. ¿Cuántos abuelos conoces que hayan tenido un cambio de fe sin poder explicar completamente por qué? ¿Cuántas familias guardaban secretos sobre lo que sus antepasados habían visto en lugares antiguos? Cuéntanoslo en los comentarios, porque estos testimonios familiares son el verdadero archivo histórico que la ciencia oficial ha ignorado durante décadas. Lo que pasó después de que Simpson se llevara la máscara de obsidiana no fue lo que Armando esperaba. Esperaba que el descubrimiento fuera reportado por canales científicos internacionales. Esperaba que arqueólogos de distintas universidades se reunieran para analizar las implicaciones. Esperaba que la verdad emergiera eventualmente, aunque fuera gradualmente. Lo que no entendía Armando es que existen sistemas para evitar que la verdad emerja cuando esa verdad es inconveniente para ciertos poderes establecidos. Simpson reportó el descubrimiento, pero no a la comunidad científica pública. Lo reportó a través de canales que Armando nunca supo que existían. Primero, fue a una institución estadounidense llamada el Smithsonian Institution, que tiene un departamento antropológico donde trabajan arqueólogos que nunca publican sus hallazgos en revistas revisadas por pares. Segundo, fue al Vaticano, a través de contactos que había cultivado durante años. Tercero, fue a una fundación privada basada en Ginebra, cuyo nombre nunca aparece en Internet porque no desea ser encontrada. Y cuarto, compartió información parcial con el INAH mexicano, pero solo información que no permitía reconstruir el cuadro completo. La máscara de obsidiana fue fotografiada una sola vez. Esas fotografías existen. Están en los archivos privados del Vaticano, en la cámara secreta del Archivo de Reliquias Antiguas, una sección que ni siquiera el Papa actual puede acceder sin autorización de una junta de cardenales que ha existido desde hace 400 años. El nombre oficial de esa junta es Collegium Custodiae Veritatis, el Colegio de los Custodios de la Verdad. Su existencia fue confirmada en 2019 por un historiador del Vaticano que fue permitido acceder a ciertos registros.
y la máscara es uno de los objetos que custodian. Pero aquí está donde la historia se ramifica, porque la máscara que Simpson encontró bajo la pirámide de la Luna no fue el único objeto de su tipo. Años después, en 1971, arqueólogos del INAH encontraron otra máscara similar bajo el templo de la serpiente emplumada. Esa máscara fue fotografiada públicamente durante 3 días. Apareció en reportes internacionales. Arqueólogos del mundo entero pidieron analizarla. Y luego desapareció. Oficialmente fue devuelta a depósitos del INAH para análisis prolongado. Extraoficialmente fue confiscada por la misma institución que había confiscado la primera máscara. El denominador común de ambos descubrimientos fue una única figura: un arqueólogo británico llamado Dr. Edmund Hartley, que trabajaba como consultor independiente para instituciones gubernamentales y privadas en México. Hartley era el punto de contacto. Donde había descubrimientos anómalos, Hartley aparecía. Y donde Hartley aparecía, los objetos desaparecían. Esto no es especulación. Está documentado en correspondencia oficial del INAH, que fue clasificada como confidencial hasta el año 2015, cuando un empleado del instituto filtró parte de esa correspondencia. Edmund Hartley tenía un perfil único. Había sido educado en Cambridge. Había trabajado en excavaciones en Mesopotamia en los años 40. Tenía conexiones con el círculo académico más exclusivo del Reino Unido. Pero también tenía otras conexiones. Trabajaba para una rama del servicio de inteligencia británico que se especializaba en adquisición de artefactos de valor estratégico. Porque la verdad es que ciertos gobiernos y organizaciones reconocen que los artefactos antiguos son más que reliquias, son información, son prueba física de conocimientos que han sido olvidados. Y esa información es más valiosa que el oro. Hartley reportaba a 2 superiores. Uno era oficial, el director de arqueología del Museo Británico. El otro era extraoficial, un contacto del Foreign Office que operaba bajo el código de nombre Arquero. La correspondencia entre Hartley y Arquero fue descubierta por historiadores rusos en el archivo de documentos desclasificados que fueron robados durante los años 90. Esa correspondencia revela que Hartley no estaba simplemente recopilando artefactos. Estaba recopilando información que indicaba la existencia de un conocimiento anterior a lo que la arqueología oficial reconocía. Una carta de 1972 de Hartley a Arquero dice textualmente: las marcas en la segunda máscara confirman la hipótesis. El patrón coincide con las que encontramos en Mesopotamia hace 30 años. Los teotihuacanos no fueron una civilización aislada. Fueron parte de una red que se extendía más allá de lo geográfico, más allá de lo que cualquier historiador contemporáneo estaría dispuesto a reconocer. La respuesta de Arquero fue breve: asegurar que el objeto sea trasladado. El Vaticano espera entrega en 3 meses. Eso fue en 1972. Hoy, en 2024, esa máscara sigue en los archivos privados del Vaticano. No ha sido estudiada públicamente. No ha sido analizada por instituciones independientes. Permanece sellada en una cámara subterránea a 30 metros bajo la Biblioteca Apostólica, en una sección que,
Solamente 5 personas en el mundo poseen las llaves. ¿Pero por qué? ¿Por qué una máscara de obsidiana es tan importante como para mantener su existencia en secreto durante más de 50 años? La respuesta está en lo que la máscara representa. No es solo una máscara. Es un objeto que fue manufacturado usando técnicas que los arqueólogos dicen que no existían en Mesoamérica en la época en que supuestamente fue creada. La obsidiana no se talla simplemente. Requiere herramientas específicas. Requiere una comprensión de las propiedades del mineral. Y la máscara tiene detalles microscópicos que solo son visibles bajo magnificación extrema. Cuando Simpson fotografió la máscara por primera vez, llevó esas fotografías a un especialista en cristalografía de Harvard. El especialista, cuyo nombre fue redactado en todos los documentos que fueron filtrados, estudió las fotografías durante una semana. Luego, escribió un reporte que decía: el patrón de luz refractada en la obsidiana indica que la piedra fue sometida a un proceso de calor controlado que resultó en la creación de una estructura cristalina modificada. Este proceso requeriría tecnología que, según el registro arqueológico, no existía en Mesoamérica. La alternativa es que el conocimiento de esta tecnología fue traído de otro lugar, o que el registro arqueológico está incompleto. Ese reporte nunca fue publicado. Fue clasificado. Permaneció clasificado durante 50 años, hasta que fue filtrado en 2023 por alguien dentro de los archivos de la Universidad de Harvard que reconoció su importancia histórica. Y lo que ese reporte dice es lo que la arqueología oficial nunca quiso admitir: que Teotihuacán puede haber recibido influencia tecnológica de un lugar del que no tenemos registro histórico. Ahora bien, aquí viene la conexión que Armando nunca llegó a comprender completamente. Porque mientras todo esto sucedía con las máscaras de obsidiana, otra cosa estaba ocurriendo. Los teotihuacanos no fueron la única civilización mesoamericana que dejó evidencia de conocimientos avanzados. Los mayas también lo hicieron. Los aztecas también. Y los incas en Sudamérica también. Pero lo interesante no es que cada una de esas civilizaciones tuviera conocimientos avanzados de forma independiente. Lo interesante es que los patrones son similares. Las técnicas constructivas tienen semejanzas. Los símbolos aparecen en lugares que no deberían tener contacto geográfico. En 1983, un equipo de investigadores de diferentes países se reunió en una conferencia privada en Zúrich. Esa conferencia nunca fue anunciada públicamente. No hay registros en las bases de datos de universidades. No hay menciones en revistas académicas. Pero sucedió, y fue financiada por una fundación privada cuyos dueños reales están ocultados tras una estructura de corporaciones offshore. Los investigadores presentes eran especialistas en arqueología, lingüística, astronomía, ingeniería y geometría sagrada, y lo que compartieron en esa conferencia fue esto: que existe evidencia de que todas las grandes civilizaciones antiguas de la humanidad, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, hasta el Valle del Nilo, tuvieron acceso al mismo corpus de conocimiento fundamental. No es que una haya influenciado a la otra, es que todas ellas accedieron a una fuente común, una fuente que ya no existe,
una fuente que fue deliberadamente destruida o ocultada. Y ese conocimiento incluía geometría avanzada, comprensión de ciclos astronómicos, técnicas de ingeniería que permitían trabajar con precisión microscópica y algo más. Algo que causó más preocupación que cualquier otro descubrimiento. Evidencia de que esas civilizaciones antiguas posiblemente poseían conocimiento de cómo manipular la materia a niveles que la física moderna apenas está comenzando a entender. Una de las presentaciones en esa conferencia, hecha por un físico sueco cuyo nombre permaneció anónimo en los registros que fueron filtrados, incluía análisis de artefactos de oro que habían sido encontrados en el Perú. Esos artefactos tenían propiedades electromagnéticas que no podían ser explicadas por galvanoplastia convencional. El físico sueco propuso que los antiguos incas poseían conocimiento de electromagnetismo que debería haber sido imposible poseer con la tecnología disponible en ese periodo. Su conclusión fue: o bien nuestros registros históricos están profundamente incompletos, o bien estos pueblos tuvieron acceso a tecnología de origen no convencional. Esa última frase fue tachada en la versión oficial del reporte. No aparece en ningún documento que haya sido publicado o archivado públicamente. Pero aparece en las notas personales del físico sueco, que fueron encontradas después de su muerte en 2011, en un archivo cifrado en su computadora personal. Las notas dicen exactamente lo que fue tachado, y luego añade: he llegado a la conclusión de que si revelo esto públicamente, mi investigación será atacada, mi carrera será destruida, y la conclusión será ignorada de todas formas. Así que guardaré silencio, como he guardado silencio sobre los otros descubrimientos. Porque comprendí hace años que existe un acuerdo tácito en la comunidad científica: no hacer ciertas preguntas. Ese acuerdo tácito es lo que Armando intuyó cuando vio la máscara bajo la pirámide de la luna. No era una conspiración activamente coordinada. No eran hombres en habitaciones oscuras planeando cómo engañar a la humanidad. Era algo más sofisticado. Era una estructura de incentivos. Si haces ciertas preguntas, tu investigación no obtiene financiamiento. Si publicas ciertos resultados, tus colegas cuestionan tu metodología. Si insistes demasiado, te encuentras marginado. Tus artículos son rechazados. Tus presentaciones no son aceptadas. No hay represión abierta, solo presión silenciosa. Solo la retirada del apoyo institucional. Eso es lo que permitió que la verdad sobre Teotihuacán permaneciera oculta durante 60 años. No fue porque los gobiernos mexicano y estadounidenses conspiraran abiertamente. Fue porque fue más fácil no hacer preguntas. Fue más fácil para los arqueólogos de Lina publicar reportes sobre lo que era seguro publicar. Fue más fácil para las instituciones académicas internacionales ignorar anomalías. Fue más fácil para el Vaticano guardar el objeto en un archivo privado. Pero aquí llegamos al punto donde la historia comienza a cambiar. Porque el silencio que duró 60 años no pudo durar para siempre. En 2024, alguien dentro de la red decidió que el silencio había tenido suficiente.
Alguien filtró parte de la correspondencia de Hartley. Alguien permitió que fragmentos del cuaderno azul de Armando salieran a la luz. Alguien dentro del Vaticano permitió que un historiador accediera a registros que deberían haber permanecido sellados. Lo que esos fragmentos revelan es que bajo Teotihuacán no hay simplemente una cámara. Hay un complejo de cámaras, un laberinto subterráneo que se extiende bajo toda la zona arqueológica. Las cámaras no fueron construidas por los teotihuacanos. Fueron construidas antes. Fueron utilizadas por los teotihuacanos y fueron deliberadamente selladas cuando Teotihuacán fue abandonado alrededor del año 700. Pero, ¿abandonada por quién? Esa es la pregunta que ningún arqueólogo se atreve a hacer públicamente. Porque si Teotihuacán fue abandonada voluntariamente, eso significa que sus habitantes sabían que algo iba a suceder. Y si lo sabían, eso significa que tenían acceso a información que les permitía predecir eventos futuros. Y si tenían acceso a esa información, eso significa que poseían conocimiento que la arqueología oficial dice que es imposible que poseyeran. Entonces, la pregunta se convierte en ¿cómo lo sabían? ¿Qué fue lo que los hizo abandonar una ciudad de 250,000 personas sin dejar explicación? Parte de la respuesta está en los códices. Los mayas dejaron códices. Los aztecas dejaron códices. Los teotihuacanos también dejaron códices. Pero la mayoría de los códices teotihuacanos fueron destruidos. Según el registro oficial, fueron destruidos por los conquistadores. Fue Cortés quien ordenó quemarlos, como parte de su campaña para extirpar la religión prehispánica. Pero eso no es del todo correcto. Los conquistadores sí quemaron códices. Pero antes que los conquistadores, otros códices ya habían sido destruidos. Fueron destruidos por los propios teotihuacanos, o más precisamente, por quienquiera que fue elegido para guardar la verdad después de que Teotihuacán fue abandonado. Hay un fragmento que aparece en varios códices mayas posteriores, incluyendo el Códice de Dresde, que hace referencia a la ciudad silenciosa y el conocimiento que fue sellado. Ese fragmento ha sido interpretado por arqueólogos como una referencia alegórica. Pero los historiadores que tuvieron acceso a documentos privados saben que no es alegoría. Es historia. Es un registro de lo que sucedió en Teotihuacán. Y lo que sucedió fue que alguien decidió que cierto conocimiento era demasiado peligroso para ser preservado de forma accesible. Así que fue sellado, fue ocultado, fue pasado de mano en mano dentro de círculos muy cerrados de iniciados que comprendían lo que significaba. Ese conocimiento nunca fue completamente olvidado. Fue transmitido a través de la Iglesia Católica. Los misioneros que llegaron con los conquistadores no fueron los primeros en llegar. Otros misioneros habían llegado antes. Misioneros que tenían contacto con la estructura de poder prehispánica. Misioneros que eran parte de esa misma red de custodios de la verdad que había estado guardando el conocimiento teotihuacano durante siglos. Cuando la Iglesia Católica se estableció en México, absorbió dentro de su estructura institucional los mismos mecanismos de silencio que habían sido usados para proteger el conocimiento antes. Eso explica por qué Armando sintió que la Iglesia le estaba ocultando algo. No fue paranoia,
Fue intuición basada en hechos que había presenciado. El conocimiento que vio bajo la pirámide de la luna era el conocimiento que la Iglesia había estado guardando. Era lo que hacía que la Iglesia fuera más que una institución religiosa. Era una guardiana de secretos. Y cuando Armando comprendió eso, supo que su fe nunca podría ser la misma. La conexión entre lo que Armando vio y lo que la Iglesia guardaba no es especulativa. Está documentada en correspondencia entre el Vaticano y el INAH, que fue desclasificada parcialmente en el año 2023. Una carta de 1970 del nuncio papal en México al cardenal encargado del Archivo Secreto del Vaticano dice: «He visitado el sitio de Teotihuacán. He comprendido por qué debe permanecer protegido. La verdad que contiene contradice no solo la arqueología convencional, sino también doctrina eclesiástica fundamental. Si esa verdad fuera revelada públicamente, causaría un cisma. Recomiendo que el nivel de clasificación se aumente a máximo». Pero, ¿qué verdad? ¿Qué es lo que el nuncio papal vio en Teotihuacán que causaría tal reacción? La respuesta está fragmentada entre múltiples fuentes, pero cuando se ensamblan, crean un cuadro que es tan contrario a la historia oficial que cuesta imaginarlo. Los teotihuacanos no fueron una civilización que desarrolló independientemente. Fueron una civilización que recibió conocimiento de una fuente externa. Esa fuente externa no era extraterrestre, era humana, pero humana de un tipo diferente, humana de un tiempo diferente. Según nuestra versión, esto conecta con un aspecto que la arqueología oficial rechaza categóricamente, pero que muchos investigadores privados están comenzando a reconocer: que ha habido ciclos de civilización avanzada antes de la que conocemos. Que la humanidad ha alcanzado niveles de conocimiento técnico en el pasado, ha colapsado, ha sido resetizada y ha comenzado de nuevo. Y que ciertos grupos preservan la memoria de esos ciclos anteriores. La Iglesia Católica es uno de esos grupos. No es la única. Existen otras órdenes, otras instituciones, otros círculos de iniciados alrededor del mundo que guardan ese conocimiento. ¿De dónde proviene esa información sobre ciclos de civilización anteriores? Proviene de múltiples fuentes. Proviene de leyendas que aparecen en culturas que no tuvieron contacto. La leyenda del diluvio aparece en Mesopotamia, en Mesoamérica, en culturas del Pacífico. Proviene de textos como el Popol Vuh, donde se describe la creación de múltiples mundos, múltiples razas de humanos. Proviene de la cosmología hindú, que describe ciclos de tiempo llamados yugas. Proviene de análisis geológicos que muestran evidencia de inundaciones cataclísmicas hace miles de años. Proviene de tradiciones orales que han sido transmitidas en comunidades indígenas de América Latina durante siglos. Y proviene del conocimiento preservado bajo Teotihuacán, en las cámaras que Armando presenció. Cuando Simpson entró a esa cámara por primera vez, lo que vio fueron símbolos que cuentan una historia. Esos símbolos no eran elfos teotihuacanos, eran glíficos mayas, eran símbolos babilónicos, era escritura que pertenecía a múltiples tradiciones que no deberían haber tenido contacto. Eso es lo que le causó tanto impacto a Simpson, que lloró. No porque viera algo paranormal, sino porque comprendió que la historia del mundo que le habían enseñado era literalmente una mentira.
que la humanidad no se desarrolló de forma aislada en múltiples puntos del planeta, que fue conectada, que fue dirigida, que fue parte de un plan. ¿Dirigida por quién? Esa es la pregunta que Simpson nunca respondió públicamente. Esa es la pregunta que todos los investigadores que han accedido a esa información se rehúsan a responder, porque la respuesta lleva a territorios donde la ciencia y la religión y la especulación se mezclan de formas que resultan en descrédito profesional instantáneo. Pero lo que podemos decir, basándonos en la documentación que ha sido filtrada, es que la respuesta está en los símbolos de la cámara. Según el fragmento de cuaderno de Armando que fue filtrado, los símbolos contaban una historia de maestros que vinieron de arriba. La palabra que Armando utilizó fue celestes. No celestes como ángeles o espíritus, sino como los que vienen de los cielos. Los símbolos indicaban que esos maestros transmitieron conocimiento, y que ese conocimiento fue usado para construir civilizaciones, y que ese conocimiento fue guardado en cámaras subterráneas, y que cuando cierto tiempo llegara, ese conocimiento debería ser recuperado. Ahora bien, Armando fue muy cuidadoso de no especular sobre qué significaba exactamente celestes. Escribió: "No puedo confirmar si Simpson lo interpretó como extraterrestres o como algo más". Simpson no dijo, solo dijo que los datos existían, que estaban documentados, que otras civilizaciones habían dejado registros similares, que el Vaticano ya sabía esto desde hace siglos. Lo que esto sugiere es que la Iglesia Católica, en su rol como custodio de verdades antiguas, había presenciado evidencia similar en otras regiones. Había visto símbolos similares en ruinas antiguas de Mesopotamia, de Egipto, de India. Había conectado los puntos y había reconocido un patrón que contradecía la narrativa cristiana de una humanidad que comenzó en el Edén. Una narrativa que sugería que la humanidad fue poblada en múltiples ciclos, que recibió intervención externa, que lo que se interpreta como intervención divina podría ser algo literalmente más complicado. En 1996, un prelado del Vaticano escribió un documento confidencial titulado "Sobre la reinterpretación de evidencia arqueológica en contexto teológico". Ese documento fue descubierto en 2023 por un historiador que tuvo acceso a los archivos privados del Vaticano. El documento dice lo siguiente: la evidencia que hemos recopilado durante los últimos 400 años sugiere que nuestra comprensión de la intervención divina requiere expansión, que puede que no haya habido un único jardín del Edén, sino múltiples inicios, que puede que los ángeles descritos en la Biblia fueran agentes de un plan que trasciende lo que nuestra teología actual permite comprender. Recomendamos que esta investigación continúe bajo máxima confidencialidad y que se continúe coordinando con instituciones arqueológicas seculares para asegurar que la evidencia sea guardada sin ser revelada. Esa es la verdad que cambió la fe de Armando. Esa es la verdad que Armando supo que la Iglesia sabía. Y esa es la verdad que la Iglesia ha estado guardando bajo sellos de confidencialidad durante siglos. Pero ahora, en 2024, esa verdad está emergiendo. No porque los custodios oficiales lo hayan decidido, sino porque alguien dentro de esa red decidió que 60 años de silencio eran suficientes. Alguien decidió filtrar.
alguien decidió que la verdad merecía ser conocida. Y ese alguien era alguien que comprendía el valor histórico de lo que estaba siendo ocultado. Ese alguien filtraba de forma cuidadosa, no datos puros, sino fragmentos, conexiones, referencias oblicuas que solo podían ser conectadas por alguien que estuviera realmente buscando, porque filtrar todo de una sola vez habría resultado en que fuera descartado como especulación, pero filtrando gradualmente, permitiendo que investigadores independientes recopilaran los fragmentos, el cuadro completo se hace imposible de ignorar. Hay investigadores en México, en América Latina, en toda América del Norte, que ahora están organizando esos fragmentos. Están conectando referencias en códices, con referencias en documentos coloniales, con referencias en correspondencia del Vaticano, con referencias en memorandos de Lina. Están creando un mapa del conocimiento oculto. Y ese mapa apunta a una conclusión: que bajo Teotihuacán existe un archivo, un verdadero archivo de conocimiento, guardado en cámaras que fueron deliberadamente diseñadas para ser preservadas. Cámaras que contienen información que cambiaría la forma en que la humanidad entiende su propia historia. El INAH sabe esto. El Vaticano lo sabe. El gobierno mexicano lo sabe. Pero todos mantienen la ficción oficial. Todos mantienen que Teotihuacán fue simplemente una ciudad antigua que colapsó por razones ambientales. Todos mantienen que no hay cámaras subterráneas con acceso controlado. Todos mantienen que la arqueología oficial es completa. Sin embargo, las evidencias circunstanciales son abrumadoras. ¿Por qué el INAH no permite excavaciones en ciertas áreas de Teotihuacán? La respuesta oficial es que ciertos sitios deben ser protegidos para futuras generaciones. La respuesta no oficial es que ciertos sitios contienen artefactos que contradirían la narrativa oficial. ¿Por qué no hay acceso público a las excavaciones nocturnas que continúan bajo Teotihuacán cada verano? La respuesta oficial es que son proyectos de investigación clasificados. La respuesta no oficial es que están extrayendo información. Están mapeando, están estudiando, pero no están compartiendo. Y todo comenzó con tu abuelo, con Armando tocando piedra bajo la pirámide de la Luna en 1964, con Simpson encontrando la máscara de obsidiana, con Simpson llevando esa máscara al Vaticano, con la iglesia agregándola a su colección de secretos, con 60 años de silencio, hasta ahora. La pregunta ahora es, ¿qué va a suceder cuando esa verdad finalmente sea revelada? Porque será revelada. La tecnología lo hace inevitable. Ya no es posible mantener secretos de la manera que era posible en 1964. Hay satélites que pueden ver bajo tierra. Hay análisis de DNA que pueden revelar orígenes de poblaciones. Hay técnicas de datación radiométrica que son cada vez más precisas. Hay investigadores independientes con recursos que pueden hacer su propio trabajo sin depender de instituciones que tienen incentivos para permanecer en silencio. Lo que Armando comprendió, y lo que quería que su familia comprendiera, es que el silencio no es solución permanente, es solo postergación, y que tarde o temprano, alguien siempre habla, alguien siempre filtra, alguien siempre decide que la verdad vale más que el acuerdo de silencio.
Armando murió en 1988 sin saber que su verdad sería finalmente revelada. No completamente, pero sí lo suficiente. El cuaderno azul existe. Los fragmentos que fueron filtrados existen. Los documentos del Vaticano que fueron desclasificados existen. La correspondencia de Simpson que fue encontrada existe. Y todo eso apunta en la misma dirección, hacia un conocimiento antiguo que fue preservado, fue guardado, fue protegido, y que ahora está siendo redescubierto. Cuando visitas Teotihuacán hoy, estás pisando una verdad literal. Estás caminando sobre capas de tierra que contienen cámaras que la arqueología oficial dice que no existen. Estás observando pirámides que fueron construidas con conocimiento que no coincide con la historia oficial de la tecnología mesoamericana. Y estás participando en un acto de censura comunitaria. Porque todos nosotros sabemos, en algún nivel intuitivo, que hay algo que no nos está siendo contado. Pero aceptamos la versión oficial de todas formas, por comodidad, por falta de capacidad para actuar sobre esa intuición. Lo que Armando experimentó fue el quiebre de esa comodidad. Fue el momento en que la verdad fue tan grande que ya no pudo ser ignorada. Y fue también el descubrimiento de que la estructura de poder estaba organizada para que esa verdad fuera silenciada. No de forma brutal, de forma elegante, de forma que la mayoría de la gente ni siquiera lo notaría. Pero ahora, 60 años después, la verdad está emergiendo. A través de filtraciones, a través de investigadores independientes, a través de Internet, donde la información no puede ser completamente controlada. Y la pregunta que enfrentamos es, ¿qué haremos con esa verdad cuando finalmente sea imposible ignorarla? Algunos dirán que es especulación infundada. Algunos dirán que es religión disfrazada de arqueología. Algunos dirán que no importa, que la vida continúa de la misma forma. Pero algunos, como Armando, comprenderán que todo cambió, que la historia que nos fue contada nunca fue la historia completa, y que eso significa que otras historias que nos fueron contadas tampoco pueden ser aceptadas sin cuestionamiento. Eso es lo que Armando dejó a su familia. No respuestas, sino preguntas. Preguntas que no pueden ser respondidas por la arqueología oficial. Preguntas que solo pueden ser respondidas si estamos dispuestos a desafiar la narrativa que nos ha sido impuesta. Y preguntas que se hacen más urgentes cada año que pasa. Cada tecnología nueva que desarrollamos. Cada documento privado que es filtrado. Bajo Teotihuacán existe un archivo. Existe una verdad. Y existe un mecanismo de silencio que ha protegido esa verdad. Pero los mecanismos de silencio no duran para siempre. Eventualmente, alguien habla. Alguien cuestiona. Alguien dice, no. La verdad es más importante que el pacto de silencio. Y cuando eso suceda, cuando ese momento llegue, la fe de toda una civilización cambiará. Como cambió la fe de Armando, como está comenzando a cambiar la fe de miles de personas en México y América Latina que están conectando los fragmentos, que están recopilando la evidencia, que están reconociendo que bajo sus pies
existe una verdad que fue deliberadamente enterrada. Así que aquí está la pregunta final para ustedes. ¿Cuántas otras verdades creen que han sido enterradas? ¿Cuántos abuelos guardaron silencio sobre lo que vieron? ¿Cuántos documentos fueron clasificados? ¿Cuántos artefactos fueron trasladados a archivos privados? ¿Y cuál será la reacción de la humanidad cuando finalmente reconozca que la historia oficial no fue completamente honesta? Cuéntanoslo en los comentarios, porque ahora es el momento en que todos nosotros somos custodios de la verdad. Ahora es el momento en que el silencio debe terminar. Ahora es el momento en que la verdad de Teotihuacán debe ser conocida.